Muy bien, pues como siempre saludo a todos aquellos que no nos ha dado tiempo de saludar al principio de la reunión, o los que tenemos la oportunidad de venir un poquito antes, y os seáis todos bienvenidos, evidentemente a los hermanos, pero también a aquellos que estáis aquí, o bien por primera vez, o que lleváis tiempo que no estáis. Me da mucha alegría de ver rostros, caras, que queremos muchísimo, que por distintas razones pues habéis estado durante un tiempo fuera. Así que me alegra muchísimo de verlo, como el de Elena, me da mucha alegría de verla. Muy bien. Ya sabéis la fuerza enorme que tiene en nuestra sociedad lo que es o lo que son los distintos medios audiovisuales. Los medios audiovisuales, que siempre buscan, como es normal, pues fortalecerse en aquello que les financia, pues siempre están muy sensibles a todo tipo de cambio que hay dentro de la sociedad. Están muy atentos siempre a todo tipo de nuevas tendencias, de nuevas necesidades, de cambios de pensamiento que marcan pues a una sociedad en una época. Desde antes que comenzara este nuevo milenio, antes de que comenzáramos el año 2000, ya estaba funcionando Internet, pero todavía no tenía la fuerza de llegar a los hogares, o la incidencia tan grande de llegar a los hogares como están llegando ahora. Pero ya desde antes de que terminara el último siglo, los medios audiovisuales, sobre todo en aquel momento la televisión, aunque sigue siendo muy fuerte, pero por ahí, por el año 2000, seguía siendo el medio que tenía mayor influencia dentro de la sociedad, pues llegaron a entender algo acerca de nuestra cultura, y fue que había, de alguna manera, un cambio de tendencia. La tendencia que en la sociedad existía, que era la de sustituir la manera de ver, la manera de interpretar el mundo desde un punto de vista moral, por otro punto de vista. Un punto de vista que fuera, por así decirlo, más terapéutico. Un punto de vista que fuese buscando, sobre todo, la sanidad, el satisfacer y, sobre todo, el encontrarse bien uno consigo mismo para que uno se termine aceptando tal como es y, al mismo tiempo, también de poder aceptar a cualquier otra persona por muy distinta que pudiera ser. Y empezaron a arrancar, sobre todo, como digo, a través de la televisión, porque tenía mayor tirón, programas con una gran audiencia, que comenzaron por países que normalmente van algunos años más por delante de nosotros. Luego llegó aquí, a nuestro país también, y continúan muchos de estos programas todavía, pues estando en la parte más alta, por así decirlo, de los rankings de audiencia. Pues empezaron a arrancar a través de televisión este tipo de programas con una gran audiencia que reflejaban esta nueva realidad. El de buscar, sobre todo, el poder uno ser sanado, el poder uno sentirse mejor, sentirse más a gusto consigo mismo. Y la idea que cernía este tipo de programas era que en interpretar y ver el mundo desde un punto de vista, como digo, más terapéutico, era mostrar sobre todo la convicción como personas a aprender a amarnos a nosotros mismos. Y por lo tanto, si te amas a ti mismo, pues terminas aceptándote y terminas sintiéndote bien y estás más a gusto y estás más feliz. Aquí hay un pequeño problema. El problema de esto es cuando vivimos en sociedad y estás buscando sobre todo la aceptación de los demás. Cuando buscas la aceptación de los demás, la aprobación de los demás, empezaron a haber distintas situaciones un tanto tensas,
empezaron a surgir determinados males, empezaron a surgir también determinados desórdenes. El objetivo apuntaba en este cambio de cosmovisión a la búsqueda de aquello que supuestamente, solo nosotros podemos darnos a nosotros mismos. Eso era, en definitiva, a lo que se estaba apuntando con este tipo de programas. Es decir, terminando teniendo una aceptación incondicional. Yo soy como soy, yo tengo el carácter que tengo, yo en mi caminar diario hago lo que me da la gana, pero tengo que llegar a quererme tanto, que termine aceptándome de una manera incondicional. En estos programas televisivos, los invitados confesaban comportamientos de todo tipo. Esto, como digo, es una cosa muy actual en el día de hoy, porque muchos de estos programas están siendo en nuestras televisiones desde hace muchos años de los programas más vistos. Pues los invitados confesaban comportamientos de todo tipo. Daba igual. De tal manera que cuando empezabas a escuchar la televisión, y los que estaban viendo la televisión escuchaban las barbaridades y las cosas tan enormes que habían hecho estas personas, pues llegaban en muchos momentos a escandalizarse por lo que estaban escuchando. No se buscaba como propósito de las confesiones de estos invitados obtener ni mucho menos ni perdón, ni tener tampoco ningún tipo de absolución por nada, por nadie, ni por la sociedad, ni por nadie. Ese no era el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era sencillamente ser aceptado. Yo confieso delante de toda la audiencia, sobre todo buscando el objetivo final de poder ser aceptado por esa sociedad. Cuando el invitado se confesaba en directo, demostraba ante la audiencia que su autoaceptación era completa. Evidentemente, si tú cuando estás pues confesando todo lo que has hecho y todo lo que eres delante de la audiencia, tú no eres el primero que te lo estás creyendo, no llega. Tú tienes que ser el primero que demuestres de que eres el que te has aceptado. Y esa autoaceptación era completa. El que veía el programa desde su casa, y este era uno de los objetivos de estos programas, y siguen siendo el objetivo de estos programas, venía a decirse, si esa persona que está ahí confesándose delante de todos y que parece, y por lo que veo y por lo que escucho, está bastante más dañada que yo, y aún así puede aceptarse a sí misma, entonces, ¿qué pasa? Que yo también puedo. Todo programa de este tipo permitía no solamente a los que participaban como invitados, sino a los que estaban allí en el plató como público, pero también esto que ocurría llegaba, como digo, a los que estaban detrás de las televisiones y terminaba calando dentro de la propia sociedad. Y finalmente, tanto la sociedad completa, no solamente los que participaban directamente, empezaban a deshacerse de la vergüenza por lo que habían hecho o por lo que eran, empezaban a quitarse de encima la culpa que podían tener y empezar por fin a amarse a él mismo, ya que de esa manera, al aceptarse a sí mismo, uno termina siendo más feliz. Y esto es lo que precisamente se estaba vendiendo y era uno de los objetivos desde los medios audiovisuales. El objetivo principal de que todos sean más felices y que toda la sociedad sea una sociedad feliz. Todos se han aceptado a sí mismos. Este mensaje, que, como digo, viene a hacer cambiar la interpretación de ver el mundo, tiene un gran problema. Y es que no sé si os habéis dado cuenta de cuál es ese gran problema. Elimina a la persona de Jesús. Elimina a la persona de Jesús. Con lo cual ese es un problema bastante grande,
para poder sanar todos esos males que realmente el hombre, a nivel personal y a nivel de sociedad, está teniendo encima. Porque no solo necesitamos aceptarnos a nosotros mismos, sino que lo que necesitamos es que Dios nos acepte. Las buenas noticias del Evangelio significan no solo que Dios me ha aceptado y que me da el visto bueno, sino que me ama, y además me ama de una manera incondicional. Esta sanidad, que como se ha dicho es ciertamente terapéutica, esta sanidad que proyecta nuestra sociedad viene a decir que nuestros corazones, y esto lo hemos escuchado muchas veces, vienen a ser como envases vacíos, pero que hay que ser llenados, y qué mejor que tú para poder llenar esos envases vacíos. Los que creemos en Cristo sabemos que no podemos llenar esos envases vacíos, ese vacío que hay en nuestra vida. Solo Jesús puede llenar nuestro vacío con su amor infinito. Un amor que nunca, nunca se agota. Jesús llena el vacío de nuestro corazón y solo Él es quien puede sanar nuestras heridas. Así que estamos viendo desde hace ya varios meses, y así están enfocadas nuestras predicaciones, que es básica en nuestra vida y necesaria la conversión auténtica y genuina. Pero estamos haciendo hincapié en una cosa muy importante. Esto es solo y exclusivamente obra de Dios. Y hay una responsabilidad en nosotros que hay que desempeñar. ¿Cuál es la responsabilidad? Nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de tomar una decisión, sino la necesidad de reorientar la adoración de nuestro corazón a través del arrepentimiento y fe. La conversión significa que somos creados a través de la obra soberana y salvífica de Dios. Y esto significa que no somos sanados de forma terapéutica como se nos están vendiendo desde los distintos medios audiovisuales, desde distintas redes sociales, sino que en realidad Dios nos ha sanado. Y el término sanidad o la palabra sanidad va muy relacionada con otra palabra que solamente cambia una sílaba o agrega en este caso una sílaba. Va muy unida la sanidad a la santidad. Por sus heridas hemos sido sanados, nos está recordando Jeremías. Pero el propio Jesús dice que vino a sanar a los enfermos. Y aquí esta realidad de la sanación de Jesús a los enfermos viene a ser una ilustración también física que apuntaba a una realidad aún mayor. La sanidad es una imagen bíblica también de lo que es la salvación. Significa que la sanidad de la Biblia es, por lo tanto, distinta, diferente de lo que está significando el concepto de sanidad en nuestra cultura. La enfermedad de la cual el hombre tiene que ser sanado no es cualquier cosa. La enfermedad que el hombre realmente tiene que ser sanado y nuestra sociedad tiene que ser sanada, nos dice las Escrituras de que viene como consecuencia del pecado y la maldición, por lo tanto, que acarrea este pecado en el hombre. Es una imagen de nuestra impía naturaleza, una imagen de nuestra impía naturaleza espiritual y de nuestra incapacidad de poder agradar a Dios. Por lo tanto, ser sanado no tiene nada que ver con estar en paz con nosotros mismos. Podemos estar en paz, entre comillas, pero podemos estar en paz con nosotros mismos y, sin embargo, no haber sido sanados de lo que realmente necesitamos, de cuál es nuestra auténtica enfermedad. Tenemos, por lo tanto, que debemos de ser sanados
no de aceptarnos a nosotros mismos solamente, sino que debemos de ser sanados en realidad de nuestra culpa, debemos de ser sanados en realidad de nuestra vergüenza, que esas cosas sean eliminadas y que nuestra relación con Dios sea perfectamente restaurada. Las Escrituras dicen que ser sanados es ser hechos santos. El creyente es santo porque ha sido apartado. Y ha sido apartado para tener un nuevo amo y ha sido apartado para tener también un nuevo amor. Vamos a leer el pasaje que en esta mañana quería compartir con vosotros, que se encuentra en Colosenses capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 8, Colosenses capítulo 2, desde el versículo 8. Dice así la palabra del Señor: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Pablo nos está relatando, ya desde antes de este pasaje, prácticamente desde el capítulo 1, ya nos está relatando que Dios, por medio de Cristo, restauró la amistad y la armonía entre Él y el hombre, y que una armonía que se había alejado como consecuencia, como hemos dicho antes, del pecado. Hizo la paz entre el Creador y el pecador por medio de su sangre. A través de Él, el Padre proveyó el camino por el cual toda la creación puede alcanzar la paz. Pablo nos dice que nos presentará el Señor Jesús al Padre, delante del Padre nos presentará siendo santos, sin mancha e irreprensibles. Miradlo como dice el versículo 22 todavía del capítulo 1, que no lo hemos leído. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El Señor Jesús ha hecho tanto a favor de nosotros que al llegar frente a Dios nos verá sin ninguna falta, porque nos verá a través de su Hijo. ¿Qué más? Nos preguntaríamos, ¿qué más nos puede entonces faltar? ¿Qué más nos hace falta? Pues precisamente en ese punto, a ese punto, es donde Pablo nos quiere llevar al reconocimiento de que no nos falta nada. Cristo lo ha hecho todo. Al estar en Cristo, estamos completos y no nos falta nada. Quienes hemos confiado en Cristo, fuimos arraigados en Él, en quien está puesto el cimiento. No estamos arraigados, no hemos echado raíces en nosotros. Las raíces se han echado en Él, no en nosotros mismos. Así que ahora podemos gozar de los resultados de su obra. Y Pablo nos dice que a pesar de esto que nos está dando esta realidad, podemos ser engañados. ¿Cómo podemos ser engañados?
Pues nos está diciendo en los versículos que hay antes al pasaje que hemos leído, podemos ser engañados en la búsqueda de la sabiduría falsa, podemos ser engañados por medio de los engaños vacíos, de cosas vanas que finalmente terminan decepcionándonos y frustrándonos. En vez de traer satisfacción, lo que traen esta falsa sabiduría, estas cosas vanas, nos terminan trayendo esclavitud. Os voy a hablar acerca de un muchacho, un hombrecito, que no hace mucho aceptó al Señor y se convirtió. Para que no haya ningún tipo de suspicacia, vamos a poner un nombre ficticio. Y como aquí me parece que no hay ninguno, Gonzalo mismo, no hay ninguno que se llame Gonzalo, pues vamos a llamarlo Gonzalo. Podemos llamar Pepito, pero vamos a llamarlo Gonzalo, ya que no hay ningún Gonzalo por aquí. Gonzalo aceptó a Cristo como su Salvador personal hace 3 años. Desde entonces, su vida es diferente, pero no tanto como el propio Gonzalo le gustaría. Él sigue luchando con muchos problemas internos. Parece que cuando está en el trabajo, pues se enoja con demasiada frecuencia con los compañeros que están al lado de él. A veces incluso allí donde está trabajando siente algún tipo de tentación de coger alguna cosita que no le pertenece, aunque esta sea de muy poco valor, una cosa que no tenga mucho valor y que si se pierde de allí no lo van a echar nadie de menos. Él tiene esa tentación. Constantemente está luchando Gonzalo con su orgullo y con otras muchas más cosas que no vamos a continuar. Aún, a pesar de esta situación, Gonzalo quiere agradar a Dios y se da cuenta de que su deseo y el poder para hacerlo parece que no están siempre acordes. Le da gracias al Señor porque su vida ya no es como antes, pero todavía no es ni mucho menos perfecta ni digna como él desearía delante del Señor. Y Gonzalo se hace la pregunta típica y normal: ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué le hace falta a Gonzalo? Él va incluso en busca de hermanos maduros en la fe y le pregunta para ver si le dan algún tipo de solución acerca de su situación. Y algunos le han dicho que debe de dejar de vivir conforme al patrón del mundo y hacerlo conforme a las normas que Dios decreta. Y Gonzalo dice, ¿cómo? Porque la lista de reglas que le han dado no le da ningún tipo de poder para poderlas cumplir. ¿Cómo podemos llevar una vida verdaderamente cristiana que termine agradando al Señor, que termine agradando al Creador? Pues después de haber recibido la vida eterna, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde está el meollo de la cuestión para andar de manera digna, de acuerdo a la grandeza de la obra que el Padre Celestial ha hecho en nosotros? Pues hay 2 principios fundamentales que Pablo dice a la altura ya en el capítulo 2. El primero de ellos lo voy a leer porque se queda fuera del pasaje que he leído, pero es los versículos más cercanos al pasaje. Son los versículos 6 y 7. Dicen así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Por lo tanto, el primer principio que Pablo está dando aquí, que viene a sostener nuestra vida espiritual, es que se vive por fe. Se vive por fe. El segundo,
Pues el segundo principio que da sí que lo hemos leído ya en el pasaje de hoy. Dice así el versículo 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En este pasaje de Colosenses, de los versículos del 8 al 14 o 15 que hemos leído, el punto principal que Pablo quiere dejar claro en nuestra mente es que la verdadera espiritualidad viene a ser el resultado de la obra del Salvador y que en Él tenemos todo lo que nos hace falta. Así que puesto que la totalidad de Dios está en Jesucristo, como hemos leído, cuando estamos en Él, estamos completos. Parte de la razón por la cual este muchacho, este joven creyente, Gonzalo, tiene esas luchas, y seguro que, al igual que nosotros, es que quizás no hemos terminado a llegar a comprender los diversos aspectos que la provisión divina, la provisión de Dios incluye. Y por ese motivo Pablo presenta, en el pasaje que hemos leído, 4 facetas específicas, que evidentemente no vamos a poder verlas hoy, ni mucho menos, las digo, pero presenta 4 facetas específicas de lo que significa la muerte del Señor Jesús para nosotros. Ahora, eso sí, esas 4, bueno, voy a deciros las 4, están ahí en los versículos que tenemos delante. Estoy con papeles porque por leeros en la versión de la Reina, en la versión del texto que lo he leído de la Biblia de la América, no tenía la Biblia, y he hecho la fotocopia, estoy con el papel leyendo uno a otro, pero vamos a mirar en el texto que tenemos delante y nos vemos que estas 4 facetas nos estaba hablando acerca de que somos circuncidados con Él, hablamos de que somos sepultados con Él, de que somos resucitados con Él y que hemos sido vivificados con Él. Estas son las 4 facetas a las cuales estoy haciendo mención. Pues bien, en estas 4 facetas nos encontramos que todas ellas manifiestan 3 características que hay en común y que son muy importantes y muy interesantes de tenerla en mente. La primera de ellas es que recibimos la capacidad para andar en forma correcta por nuestra posición en Cristo. Esa es la primera. Recibimos la capacidad para andar en forma correcta por nuestra posición en Cristo. Por ese motivo es muy importante en el texto que hemos leído que miréis la importancia que viene ahí, la expresión en Él. ¿Verdad que se repite? Porque toda la plenitud de Dios reside corporalmente en Él. Habéis sido completos en Él. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, etc. La importancia de la expresión en Él. ¿Por qué? Porque la capacidad para andar en forma correcta por nuestra posición en Cristo es precisamente esa característica. Se repite esa expresión sencillamente para mostrar que todo lo que tenemos es porque estamos asidos, estamos cogidos de su mano y no, ni mucho menos, porque seamos merecedores de ello. Esa es la importancia del término en Él. Segunda característica, ver el tema del tiempo del verbo o de los verbos. Todo, dice, fue hecho. Todo ha sido hecho. El tiempo se refiere a un acto pasado, completo y consumado. Fuimos circuncidados, sepultados, resucitados y Dios ya nos dio vida con Él. Esta provisión ya ha terminado. A nosotros solo nos toca reconocer individualmente lo que Él hizo de una manera total. Hay una tercera característica
y es que todo se hizo gracias a nuestra identificación con Cristo. Todo lo que tenemos es juntamente con nuestro Salvador, y esta es precisamente la base de la aceptación divina. Además, es la única posible. Una aceptación única que se aplica tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro. Y Dios nos ha aceptado porque nos ve, como digo, en su Hijo y nos ha dado toda bendición espiritual juntamente con Él. Después Pablo, de afirmar que los creyentes estamos completos en Cristo y dejándolo claro, Pablo viene ahora a explorar algunas de las maneras en las que estamos disfrutando de esa plenitud que tenemos en Él. Y empieza entonces diciéndonos, en el versículo 11 estaríamos, que en Cristo tenemos una circuncisión completa. Cuando hablamos de la circuncisión, nos viene a la mente el Antiguo Testamento. En el principio de la historia de la salvación, Dios había mandado a Abraham circuncidar a todos los varones de su casa como señal de su incorporación en el pacto. Esto lo vemos cuando estamos leyendo Génesis y lo vemos a la altura del capítulo 17. Y posteriormente Dios incorporó el rito de la circuncisión en la ley dada por Moisés. Dice el Levítico, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz un varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará el niño. Desde entonces, la circuncisión constituía para el pueblo de Dios la señal de su relación especial con Dios y de su incorporación en su pacto. Era lo que venía a marcar como pueblo diferente, como un pueblo apartado, un pueblo separado para ser la especial posesión de Dios entre las naciones. Como consecuencia de esto, y Pablo así lo trata, no solamente en Colosenses, los judíos que se convertían al Evangelio del Señor, pues tenían grandes dificultades en aceptar como verdaderos miembros del cuerpo de Cristo a gentiles que no hubieran sido circuncidados. Y nos encontramos en el libro de los Hechos que están diciendo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Sin embargo, el propio Moisés había tenido que denunciar a aquellos que aún practicando la circuncisión física, estaban lejos de Dios y no deseaban andar en sus caminos, sino que guardaban las formas externas en cuanto a lo ceremonial, pero en el corazón seguían siendo incircuncisos. En el libro de Deuteronomio dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y este mismo énfasis no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento por boca de Moisés, sino que también lo encontramos en los profetas, que vienen a decir a su pueblo, no confiéis en vuestra circuncisión externa si queréis protegeros contra el juicio de Dios. Lo que cuenta es la circuncisión interna del corazón. Jeremías dice, circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Circuncidad vuestro corazón. Y eso, como diríamos por aquí abajo, ¿y eso cómo se hace? Pues no se trata solo de buenas intenciones humanas. De hecho,
El corazón humano es tan perverso que nunca puede circuncidarse solo por una iniciativa propia. Como Moisés reconoce, la circuncisión del corazón tiene que ser una obra de Dios mismo. Una obra de Dios mismo. Y para eso vino precisamente el Señor Jesús. Para eso vino Cristo. Vino a hacer lo posible, vino a hacer la verdadera circuncisión. Así que la circuncisión de este nuevo pacto es una circuncisión en Cristo, no en nadie más. Esta verdadera circuncisión es una circuncisión, como dice el texto que hemos leído, hecha sin manos, es decir, no con manos humanas. No es una circuncisión física y externa, sino que está hablando de una circuncisión espiritual, una circuncisión moral, una circuncisión interna. Viene a indicar que es una obra divina, nunca humana, y se trata de una circuncisión del corazón hecha por el Espíritu. Esto es lo que Moisés, esto es lo que los profetas habían precisamente previsto. Una circuncisión externa, hecha por manos en la carne, no purifica a nadie. Solo nos vale una obra de Dios llevada a cabo en el hombre interior. Esta circuncisión es una circuncisión completa, no parcial. Para terminar, deciros que Pablo sí quiere enfatizar, lo que quiere enfatizar es que el creyente en Cristo comparece ahora delante de Dios despojado precisamente de sus trapos de inmundicia, revestido de la justicia de Cristo. Así que nuestra vieja naturaleza ha sido eliminada judicialmente en la cruz. Recordad lo que dice los últimos versículos que hemos leído. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora Dios nos declara perfectos para siempre. Gracias damos al Señor por su palabra. Gracias damos al Señor por su obra. Bendito sea su santo nombre. Amén.